Nosotros exigimos la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Ha sido una agresión a nuestra soberanía, una agresión a nuestra dignidad, un insulto a nuestra inteligencia, una patada al derecho internacional. La respuesta de las comunas, del pueblo organizado, ha sido contundente. O sea, que es la diferencia que hace en el 2002. El pueblo en este momento está organizado y le está dando una respuesta organizada. Porque ahora uno de los puntos que incluye Estados Unidos para la discusión con el gobierno venezolano de la presidenta Delcy Rodríguez es las tierras raras. ¿Y de dónde salieron las tierras raras en Venezuela? Bueno, les puedo decir en parte dónde están. De los 125 tepuyes que tiene el mundo, 115 están en Venezuela. Buenos días, hoy tenemos un programa especial. Y este programa especial, como los tantos otros que hemos estado compartiendo en YouTube, tienen un objetivo: romper el cerco mediático y llegar a través de esta plataforma a todos los pueblos del mundo para que conozcan lo que sucede en Venezuela, para que conozcan antecedentes, para contextualizar lo que sucede en Venezuela. Porque hemos visto con preocupación que muchas de las personas que consumen el contenido de Venezuela acuden a muchos analistas, algunos a favor, otros en contra, que no viven en el país, que no conocen la realidad del país y que limitan sus análisis al aspecto económico, al aspecto militar o a la geopolítica internacional. Pero no conocen nuestra constitución, no conocen nuestro pueblo, no conocen nuestras comunas, no conocen el tipo de democracia que se está desarrollando en el país desde hace 26 años. Entonces es importante que con analistas de aquí, del territorio, que están en la comuna, que están en el aula, que están en todos los espacios de aquí, de esta ciudad, Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, puedan ustedes entender un poco de lo que sucede en Venezuela desde el territorio. Me acompañan amigos que pertenecen a la Radio Historia, que son docentes, que fueron funcionarios del gobierno en diferentes instancias, que son cuadros políticos, que son historiadores, pero sobre todo que son venezolanos que les duele esta tierra y que han vivido toda su vida en una lucha política desde estas trincheras de izquierda. Tenemos con nosotros a Giovanni Barrios, el amigo Antonio Valdés y José Caldera. Y vamos a dar inicio con tres temas. Nuestro primer punto es la decadencia de Estados Unidos. Pero es una decadencia que no es reciente, que ya tiene un cierto tiempo, y es una decadencia que hay que compararla con el proceso bolivariano de los últimos 26 años. Es como comparar doctrina Monroe con doctrina bolivariana. Es muy interesante este análisis para que ustedes comprendan de dónde venimos nosotros, de dónde vienen ellos y por qué este choque de trenes en un contexto donde el petróleo marca toda la guerra económica del mundo y donde nuestra ubicación geográfica también nos obliga a estar en ese conflicto, queramos o no queramos. Entonces, damos inicio a esta tertulia. Bienvenidos ustedes. ¿Quién comienza? ¿Quién me quiere comentar algo? Hacemos con Antonio. Claro, con mucho gusto. Indudablemente que es un planteamiento interesante porque precisamente en el exterior no son, aun y cuando fuesen venezolanos los que tienen posibilidad de sentarse a hablar sobre el tema Venezuela, y que es una cuestión hasta de lógica elemental, pues por lo que representa Venezuela. Venezuela no ha sido ni es cualquier país, y no porque su gente sea especial ni nada por el estilo, sino por los recursos que tenemos. Primero llegó Colón y ellos crearon aquella famosa figura del Dorado, solo que no la pudieron conseguir. Pero durante 325 años en Guayana, por ejemplo, estuvieron explotando el oro y se lo llevaban, no solamente de Guayana, también de otras partes de Venezuela, porque había oro en el Yaracuy, había oro en Lara, había oro en Miranda, en muchas partes de Venezuela. Y ello ha hecho de una manera u otra que esa opinión esté también cuadrada con los medios que producen la opinión, que reproducen y llevan al mundo la opinión de esas personas, que son preparadas indudablemente, no se le puede negar pues el nivel que tienen, pero
esos mismos medios hacen que la opinión de ellos sea no concreta con respecto a lo que realmente pasa en Venezuela. ¿Por qué razón? Bueno, porque esos medios pueden cortarles a ellos cualquier opinión que vaya en contra de alguna matriz que tiene la propia organización mediática a través del cual se puedan difundir cualquier opinión sobre un país como Venezuela. Eso creo que es básico entenderlo, y de una u otra manera creo que pudiéramos partir de allí como para hacer una imagen de la Venezuela interna, la nuestra, la que vivimos nosotros desde hace 25 años, bajo una constitución que fue aprobada por la población con el 76-77% de los votos por allá en 1999, y que creo que es la que nos ha mantenido como protegidos como por una especie de muralla que increíblemente, pues hasta con el último caso del secuestro, de la invasión y secuestro del presidente Chávez, creo que de Maduro, que Estados Unidos, tú dices de invasión y secuestro de Maduro. Estados Unidos tuvo ahí un desliz, porque ellos pensaban que la Constitución iba a permitir que por ejemplo, se nombrara la vicepresidenta, pero que en un mes teníamos elecciones, como pasó con el caso de la muerte del presidente Chávez. Sí. ¿Qué dices tú, José? Mira, yo creo que es importante esa parte de lo que es la legalidad, lo que ha significado el secuestro de Maduro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ese secuestro se ha revertido hacia la opinión, hacia el gobierno de Estados Unidos, hacia la dictadura, vamos a llamarlo el régimen, el imperio de Donald Trump, el emperador? ¿Por qué? Porque esa manifestación de apoyo a nivel mundial en casi todos los países del mundo le están dando una legalidad al presidente Maduro, de que, oye, secuestraron, no fue a un dictador, secuestraron al presidente Maduro, un presidente que ellos mismos, a través de la voz del portavoz de Trump, diciendo que bueno, que en palabra menos, palabra más, de que quien ganó las elecciones en Venezuela fue Maduro. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que tienen ahora ellos? ¿De qué manera ellos van a...? Porque lo que ellos esperaban, que era un alzamiento del pueblo, que como ocurrió aquí el 23 de enero, cuando cayó Pérez Jiménez, que el pueblo de Caracas salió a la calle, aquí fue lo contrario, aquí fue el pueblo de Caracas y el pueblo nacional que salió a apoyar, a pedir que contra el secuestro de Maduro, que no los regresen. Esa parte Bueno, no solo el pueblo venezolano, los pueblos del mundo están en esa onda también. No, bueno, pues junto con el pueblo del mundo y el pueblo venezolano le estamos diciendo que secuestraron a un presidente. Entonces, desde el punto de vista legal, a nivel mundial, ellos están cometiendo la primera ilegalidad, porque ellos están contra las leyes internacionales, porque, oye, mira, secuestrar por primera vez que ocurra a nivel mundial, secuestrar a un presidente de esa manera, eso es grave. Mira, David, yo creo que ese puntal que tú asomas al comienzo de esta conversación, el tema de la decadencia de los Estados Unidos, que no solamente es la decadencia de los Estados Unidos, sino la decadencia de un modo civilizatorio que arrancó con nosotros aquí en América en 1492 con la llegada de Colón. Pero esa descomposición es muy concreta. ¿Cómo es que un país decide irrumpir en la vida institucional de otro por las fuerzas, saltándose el orden institucional, las reglas internacionales, y llega y aquí pareciera que nos estamos como habituando a una situación en la cual la verdad, como tú decías antes, es como que no nos importa que la verdad sea mentira? Entonces, yo creo que sí, hay una manifestación concreta que es por la fuerza. Ya no lo puedes hacer por la vía institucional, ya no la puedes hacer por otras vías, la irrupción, pero en este caso, porque tú no puedes respetar la soberanía que radica en un territorio, en un pueblo. Esta utilización de la fuerza lo que está manifestando es la impotencia de poder realmente imponer por otras vías
tu modo de ser o tu modo de pensar, porque tampoco se trata de imponer, sino de hacer un intercambio, como debes vivir en las cosas. Entonces, en Estados Unidos hay un proceso de decadencia, hay manifestaciones concretas de un deterioro, lo que ya en los Estados Unidos no es aquel Estados Unidos que nació en el 45, emergiendo como paladín del mundo, como de la democracia, pero con una institucionalidad que se respondía a sus intereses de expansión y de enfrentar a la Unión Soviética en aquel momento, que representaba la contraparte, si se quiere. Ese deterioro de canal de vida lo podemos ver por expresar con indicadores que tienen que ver con la cantidad de personas que viven en completa intoxicación de droga, que están como zombies en las diferentes calles de Estados Unidos, la gente que vive en carpa, la gente que no tiene vivienda, la gente que tiene un desempleo importante, el deterioro del sistema incluso de salud. O sea, toda una serie de elementos que te están indicando incluso el nivel de suicidio. Es decir, hay un proceso de descomposición. Incluso hay situaciones en las cuales hay una reacción por parte de algunos estados, como por ejemplo en el caso de Texas o en el caso de California, que se han planteado inclusive una secesión, incluso una separación de los Estados Unidos. Y hay, por supuesto, unos indicadores que han hablado muchos analistas y sectores dentro de los Estados Unidos que hablan hasta el peligro de una guerra civil en Estados Unidos. Entonces, ese afincamiento, ese afianzarse por la vía de la fuerza, y donde aparece un personaje como Donald Trump, mitómano, que aparte de esa cosa sabe manejarse a nivel de los medios, responde un poco a esa necesidad de ubicarse donde, en un contexto donde ese declive aparece en indicadores en los cuales ha sido desplazado económicamente de la economía mundial. ¿Por qué? Por China, un país emergente, y militarmente también un país como Rusia, que tecnológicamente también ha aportado cosas en las cuales ya no se convierte en el hegemón del tema. Entonces, eso en particular es sintomático de un deterioro a lo interno de los Estados Unidos. Bueno, me parece excelente la explicación de Giovanni, pero quiero sumarle algo, y hay que manejarlo, pues. Estados Unidos perdió Asia. Ahí predomina China. Estados Unidos perdió a Euroasia. Ahí predomina Rusia. Y el tercer eslabón de esa cadena de poder, de un tripolar, hoy se está hablando incluso de un G3 entre ellos tres. A Estados Unidos no le queda otra que los recursos de América. Los mismos que desdeñó durante muchos años, hoy los tiene. Estamos hablando de un siglo y cuarto de dominio, ¿no? Desde 1900, cuando los ingleses se van de Venezuela después del lago arbitral de París, donde perdimos el territorio Esequibo gracias al voto americano a Inglaterra. Pero eso significó la salida de Inglaterra de nuestro territorio, claro. Pero se quedaron ellos. Y en estos años, bueno, en este siglo y cuarto, han hecho y deshecho. Antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Su comportamiento ha sido disparejo, ha sido difícil de entender por los pueblos. De una u otra manera ha perdido hasta la credibilidad en la gente de lo que significa ser un país, un hegemón en toda su extensión, porque domina los ocho poderes que tiene con que se maneja el mundo, pues. Estamos hablando desde la cultura hasta la tecnología y todo lo que pasa por el medio, con la geografía, el aspecto militar. Y eso indudablemente tampoco lo hace menor ante lo que está pasando y ante la presencia de Rusia y China, porque sigue teniendo ese poder. Y de una u otra manera lo va a manifestar precisamente con un país como el nuestro, que somos, aunque no lo querramos, la primera reserva de petróleo del mundo. Y así como hay otros minerales, quinto en el gas. Pero hay otros, por ejemplo, de los 125 tepuyes, porque ahora uno de los puntos que incluye Estados Unidos para la discusión con el gobierno venezolano de la presidenta Delcy Rodríguez es las tierras raras. ¿Y de dónde salieron las tierras raras en Venezuela? Bueno, les puedo decir en parte dónde están. De los 125 tepuyes que tiene el mundo, 115 están en Venezuela, entre el estado Amazonas y el estado Bolívar. El resto hay otros que están en Surinam, en Colombia y otros en Brasil. Y hay ahí las razones porque uno de los 5 puntos, aparte incluso del bono de la deuda, por ejemplo, están pidiendo, piensan ellos que van a obligar a Venezuela, eso lo pienso yo, a que Venezuela regrese al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial.
Hablamos de la energía, que ya es lógico, pues. Ayer hubo una reunión de todas las petroleras en el mundo. Ellos sacan para que nosotros leamos lo que les interesa a ellos que nosotros leamos. Pero no significa que esas petroleras no van a querer este elemento, controlar este elemento, con todo y que la ExxonMobil haya dicho que no vienen. Pero hay otras que sí van a venir, pues. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿En las condiciones las va a poner Estados Unidos o las condiciones las va a poner el gobierno venezolano? Ahí es donde debemos estar claros también y donde el pueblo debe estar claro. Y cuando hablo del pueblo, incluso hablo de la organización de este pueblo que tiene desde hace exactamente desde el año 2005, cuando comenzó la organización de los consejos comunales. No entremos en ese tema porque lo vamos a abordar más adelante. Perfecto, pero el tema de la organización popular es importante, claro, para Venezuela, y es importante también que ese mundo conozca cómo se ha producido esa organización popular en Venezuela. Okay. Yo quiero también agregarle algo a lo que dijo Giovanni, muy bueno, es de lo que significa la decadencia de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Trump, el pedófilo Trump, cuando llega al poder, él se encuentra ya un estado en decadencia. Ahora, ¿de qué manera él puede tratar? Él lo que está haciendo es tratar de revertir esa decadencia. Bueno, empieza a aplicar una serie de medidas que él considera que son importantes para poder él salvar al país, porque cuando llega a la presidencia, él se encuentra con un problema de droga y de comercio económico, no de petróleo, de deuda, o sea, cualquier cantidad, pero su respuesta ha sido tan nefasta para ese pedófilo de que, coño, se encuentra que las acciones que él toma se le está revertiendo a lo interno. Lo del secuestro al presidente Maduro, eso se le ha revertido. El problema del ataque a todos los diferentes frentes que ha abierto a nivel mundial se le ha revertido, porque en América Latina la propuesta que él dice de atacar Cuba, Panamá, Groenlandia, eso se ha revertido. Y fíjate que lo decadente, la última explosión que se ha dado a lo interno del país es cuando él dice que él sale a defender la muerte del funcionario. De la funcionaria, la poetisa en Minneapolis. Sí, en Minneapolis, que oye, él dice que fue la culpa de él, pero él no se da cuenta que todo el mundo, todo el país de los Estados Unidos estuvo mirando, estaba viendo la acción, y cada quien, coño, mira. Él defendió al funcionario diciendo que la víctima quiso asesinarlo pasándole el carro por encima. Entonces, oye, cuando tú tienes las imágenes ahí, y tú puedes analizar y decir, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo el presidente va a decir que fue culpa que es la culpa de la mujer, de la compañera que de Minneapolis? La culpa fue del policía que impunemente le da 3 disparos. Eso dispara el problema interno que tiene. Ya se le agrega de Venezuela, se le agrega el asesinato, pues fue un cobarde asesinato. Y así cualquier cantidad de problemas que están pasando en Estados Unidos. Al interno es grave, pues, porque las acciones que está tomando el ICE hacia los extranjeros es una acción desmedida, una acción, o sea, es una represión a nivel mundial, porque él con la fuerza del ICE está tomando las fuerzas de cada estado, de los Estados Unidos para poder reprimir, para poder atacar. Entonces le está quitando la gobernabilidad a cada estado, y cada gobernador dice, coño, ¿qué está pasando aquí? Me está metiendo un ejército aquí en mi estado para convertirme, es como que si estamos aquí en Venezuela y llega, mira, vamos a traer fuerza para el estado Bolívar, porque no, eso no es así, pues. Fíjense, a mí me parece muy ilustrativo los análisis que han hecho, porque yo tengo la percepción de que la decadencia del imperio va más rápido. O sea, los hechos van sucediendo con mayor rapidez. La doctrina Monroe nunca fue sensible, nunca fue humanitaria, o sea, ellos se han cansado de invadir. Pero los pueblos tardaban más como en comprender. Fíjate que las mentiras sobre Irak, las armas de destrucción masiva, tardó un poquito más. Aquí no, aquí es inmediato. Entonces, yo lo que digo es que en la estrategia, o
digo yo entre comillas estrategia, porque parece ausencia de estrategia, del gobierno de Estados Unidos, es imposible sostenerla en el tiempo. ¿Por qué digo yo esto? Donald Trump plantea que el presidente de Venezuela es ilegítimo porque no ganó las elecciones, que las ganó en mundo, que es un narcotraficante que lidera el cartel de los soles, y por tanto esto es una dictadura, una narcodictadura que ellos tienen que destruir. Entonces él entra a Venezuela violando todo el derecho internacional, bombardea a Venezuela, que nunca había pasado, y se le caen todas esas historias. Se le cae la historia de que el presidente no era legítimo. ¿Por qué? Porque el presidente apenas con esta señal y declarándose prisionero de guerra, porque es un presidente en ejercicio, y todos los pueblos del mundo salen a protestar en favor del presidente de Venezuela, legitimó la presidencia de Venezuela. Ya nadie habla de Guaidó como expresidente de Venezuela, nadie habla del mundo, ni de las actas del mundo, nadie habla ni de María Corina, ni siquiera el mismo Trump, que la desecha porque dice que no tiene el respeto de nadie. Y lo del narcotráfico fue más evidente. El mismo Departamento de Justicia reconoce que el cartel de los soles no existe. Entonces toda esa narrativa de todos los canales, Univisión, Telemundo, Caracol, RCN, El País, etcétera, con el bendito cartel de los soles, parece que les dio una amnesia así, ¡pum!, perdieron la memoria, eso se borró de la memoria de la ultraderecha, y entonces él vuelve a mentir y dice que tiene el control del petróleo venezolano, que él le da órdenes a Delcy, que si Delcy se porta bien puede seguir, y entonces resulta que el gobierno venezolano no alcanza a desmentir eso, sino que las mismas petroleras en una reunión lo desmienten, porque la ExxonMobil, que ha estado intentando invadirnos a través de Guyana, le dice: yo no puedo entrar en Venezuela, tú todavía no has cambiado nada allí, no has cambiado gobierno, no has cambiado leyes, no has cambiado la realidad, es decir, yo no voy a invertir en ese país porque tú no controlas ese país. Eso lo está diciendo la ExxonMobil, eso no lo estamos diciendo nosotros. La Chevron y la Halliburton, creo que también, le dicen: yo no me fui de Venezuela porque allá había una dictadura, porque nos están expropiando. Yo me fui de Venezuela por las sanciones que aplicó Estados Unidos. Entonces, ¿cómo queda Estados Unidos? En una estrategia que es la fuerza bruta. Si sale un buque cargado de petróleo para China, me lo robo. Si sale un buque cargado de petróleo para Rusia, me lo robo. Son los piratas del Caribe. Y entonces Donald Trump se olvida de democracia, no habla de democracia, se olvida de dictadura, se olvida del narcotráfico, y él dice: no, chicos, es el petróleo, nosotros tenemos que ser el dueño de ese petróleo y hacer negocio con ese petróleo porque es la prioridad nuestra, ese es un patio trasero. ¿Cómo sostienes tú esa doctrina? O sea, todos los pueblos del mundo te están viendo que tú vas a ser un ministerio de piratería de buques petroleros, vas a ser un ministro del robo de petróleo de otros pueblos, vas a ser una secretaría de invasiones, o sea, vas a convertir la barbarie en la nueva institucionalidad. ¿Cómo se sostiene eso en el tiempo? Entonces hay un artículo en Hispan TV, una reflexión sobre la situación de Irán, muy parecido al contexto venezolano con sus matices, y él dice una idea muy interesante: los imperios no caen porque alguien los tumba, los imperios terminan cayendo porque se niegan a cambiar, se niegan a los cambios. Y eso es lo que uno está viendo en Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes? Mira, David, yo creo que es bien importante porque es como, yo creo que una de las primeras prioridades que nosotros tenemos es el desmontaje de las narrativas que nos quieren imponer y que son parte de la cotidianidad en la cual nos quieren sumir en este tipo de cosas. Por ejemplo, esa narrativa por parte de que ya no, yo controlo Venezuela, yo gobierno Venezuela, incluso saca un afiche donde dice presidente, acting president, o sea, presidente como tal. Si hacen ese esfuerzo es porque realmente, incluso llegar a la amenaza a Delcy y decir que bueno, que si ella se porta bien, pues si no se porta bien le va a ir peor que Maduro. O sea, ¿por qué tienes que aducir la amenaza? Es porque realmente no tienes el control. Porque aquí hay que entender claramente que así como ellos llaman cambio de régimen, aquí no ha habido cambio de régimen.
porque era necesario, ¿verdad?, tener control desde el punto de vista de la estabilidad para poder continuar y hacer el proceso de producción, que es la aspiración que él tiene, la aspiración de producción petrolera para bajar los precios de los combustibles en los Estados Unidos, con miras a las elecciones de medio término que van a ocurrir en noviembre, porque saben bien que sus encuestas, si pierde en esas elecciones de noviembre de este año, si ahí se pierde la mayoría que tiene en este momento en las cámaras, eso va a determinar probablemente que le hagan a él lo que llaman un speech, o sea, un juicio político. Y aparte de esa cosa, el que está aquí realmente corto de tiempo es Trump. Tiene 3 años, tiene esta situación, tiene 3 años de todavía le falta de gobierno, tiene esta situación de elecciones ahorita, y aparte de eso, lo que veníamos hablando, un poco la descomposición, el deterioro de la vida, no solamente social, sino incluso institucional que hay en los Estados Unidos, porque está arremetiendo con todos los elementos de derecho que ellos propongan, pero que en este momento están siendo avasallados por esta postura de Trump. Trump es, no tenemos que dejarnos de eso. Ese es el gobierno de los multimillonarios. O sea, el gobierno de Donald Trump es el gobierno de los multimillonarios. Y tenemos que entender que esos gobernantes no son más que la postura de una élite, ese 1% que domina el mundo con sus contradicciones, está determinando que es Donald Trump. Y Donald Trump está respondiendo a unas expectativas, que irrumpe, que realmente es bocón, es mitómano, y aparte eso que es chaucero, porque cada vez que él habla lo que trata es de posicionar que realmente, mira, coño, aquí perdimos, buscar la quiebra de nuestras direcciones políticas, la quiebra de nuestros mandos militares, la quiebra de un pueblo. Yo añado algo más, porque a veces caemos en el presidencialismo, como analizando Trump como un caso Trump, pero es que Obama, Biden, Bush padre, Bush hijo, fue la misma vaina. Allá donde quiero llegar, David, fíjate tú. O sea, que no es Trump, o sea, claro, evidentemente es la primera. Es más patético. Que, claro, y que es lo que uno ve allí, pero que hay que saber diferenciar entre Trump, entre los otros ricos que están allí, del mismo equipo que lo acompaña, eso que es el MAGA, el Make America Great Again. O sea, y por supuesto los otros sectores de la economía que no están necesariamente allí, y la opinión pública estadounidense, y aparte de eso, pues todo un pueblo que en el mundo de alguna manera rechaza. Pero fíjate, con el caso de Donald Trump, yo creo que es un plan deliberado que viene incluso desde la génesis de lo que es la república que se convirtió en los Estados Unidos, en su génesis donde ellos se consideran que como parte de esa corriente puritana que llegó a las primeras cortes de Massachusetts en el 620 a decir que ellos son el pueblo de Dios elegido para gobernar el mundo, y eso ha sido un poco toda la secuencia que ha llegado desde el Destino Manifiesto, ¿verdad?, que fue la expansión que hicieron los Estados Unidos hasta la costa oeste, y la doctrina Monroe, porque llegamos a la doctrina Monroe en 1923. Y ahorita, David, es que viene una actualización nuevamente de la doctrina Monroe, que es la que llama ahorita el corolario Trump, es la estrategia de seguridad nacional que fue emitida el 3 de diciembre del 2025, que es la estrategia de seguridad que dice cómo va a ser la política exterior estadounidense. Esto que estamos haciendo ahorita, esto que estamos viendo ahorita, es una expresión concreta, es el control del hemisferio. Antes se decía América para los americanos del norte, bueno, ahora es el control hemisférico. Aquí no puede haber ninguna empresa extranjera, sino que debe pertenecer a los Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo cerrado? Pero insisto en esta idea, a ver qué comparten ustedes. Insisto en cuál idea. Jimmy Carter tuvo errores políticos, sobre todo con Irán, que le costó la presidencia. Nixon tuvo errores políticos que le costó la presidencia. Y los que no tuvieron errores políticos los mataron, como a Kennedy. Entonces, pero la doctrina continuó. Claro. Es decir, el dominio continuó. Incluso el sueño americano continuó. La gente seguía viendo a Estados Unidos como los buenos, los libertadores. La narrativa les funcionaba. Pero en los últimos años, Bush hijo, que fue uno como de los más rechazados, ya estaba fracasando, ya estaban perdiendo las guerras, ya estaban, como dices tú, huyendo de Afganistán, huyendo de Asia. Cuando viene Clinton, eso también fue un fracaso. Y cuando viene Obama, cuando el Jeff Wickham, también fue un fracaso. Jeff Wickham, ¿qué pudiste tú? No pudiste nada. Entonces, pareciera que los síntomas, bueno, y con Biden peor, y con Trump ni se diga,
pero ya comienza a visibilizarse que el problema no es de errores de presidente, sino un problema estructural que no tiene solución. Así lo veo yo, no sé qué piensan ustedes. Fíjate que hay cosas que tú dices, David, de Carter. Yo creo que el único presidente que dio la diferencia, que realmente tuvo una visión de todos los presidentes diferentes en Estados Unidos, fue Jimmy Carter. Porque Jimmy Carter estaba opuesto a que la presencia militar estuviera en los países latinoamericanos. Él consideraba que a través de la dominación económica era suficiente para tener un dominio sobre todos los países de Latinoamérica. Y es cuando se da la ocasión para que pueda esa negociación de Torrijos por el canal de Panamá se diera lo que es la entrega a los panameños del canal de Panamá. Fíjate que hoy en día sale el pedófilo Trump a decir que Jimmy Carter regaló el canal de Panamá por $1. Desconoce, está desconociendo la propiedad o que Panamá, los panameños eran dueños de ese canal de Panamá. Entonces él considera que no, que está partiendo a todos los países del mundo, a todos los países latinoamericanos, de que ellos son los que hicieron inversiones en los países latinoamericanos, que son los Estados Unidos, porque hicimos inversiones, América nos pertenece. Así vemos con lo que planteó del petróleo, así vemos el canal de Panamá, así vemos en Colombia, así vemos en casi todos los países del mundo, porque ellos se consideran, hasta en la bananera, pues la banana en Centroamérica y en Colombia, nosotros somos los dueños, pues nosotros fuimos los que sembramos esa banana. No, y por eso es calle de Coba. Entonces hay que, yo creo que es importante señalarlo, y cuando tú dices creo que lo que tú decías al final de David, que tú decías la decadencia de los imperios. Sí, yo creo que sí, los imperios se caen porque se rechazan los cambios. Aquí pasó con España. ¿Qué pasó con España? España se negó a hacer una nueva gobernabilidad. Ellos quisieron, cuando llega Fernando, quisieron seguir gobernando de la misma manera como habían gobernado el país durante 300 años. El continente. ¿Qué dices tú, Antonio? Bueno, es interesante el tema porque nos va a permitir de pronto hacer una especie de un espejo de Estados Unidos, ¿no? Hay un libro de Howard Zinn que se llama La otra cara de Estados Unidos, donde hace este señor norteamericano, hace un análisis hasta Obama. Pero allí incluye las decisiones que tomó George Bush en su primer gobierno sobre los países ejes del mal. ¿Quiénes eran esos países ejes del mal? Irak cayó, 1 millón de muertos, hoy controlan el petróleo, hoy la ONU incluso, tengo entendido que es el que puede vender el petróleo y le da el dinero, algo así parecido a lo que ha dicho el señor Trump en estos días, que ellos van a administrar el dinero y nos darán lo necesario para que nosotros vivamos. Vino Siria, el país africano, Libia, el país africano más rico, de más alto nivel educativo, un país con 5 millones de habitantes, pero con petróleo ahí frente a Francia, pues. Y hoy, ¿cómo está Irak? ¿Cómo está Libia? El otro país del mar era Siria, acaba de caer, su presidente está en Moscú. Y le entregan la presidencia a un terrorista que estuvo preso en cárceles norteamericanas. El otro país es Sudán, que ya sabemos las condiciones en que están, y Venezuela estaba incluida allí. El último de esta cadena es Irán. Y ellos ya tuvimos hace unos meses lo que sucedió con el ataque de Israel a Irán, la respuesta de Irán y el involucramiento de Estados Unidos directamente, porque Irán tuvo posibilidades de llevarse por delante a Israel, de acuerdo con los criterios que se han podido leer, ¿no? Y ahora, específicamente con el caso de Venezuela, pues no deja de ser cierto el tema de los recursos, pero la pregunta está: si el presidente Chávez y el presidente Maduro le han venido ofreciendo la venta, el trato respetuoso entre países y la venta de recursos, porque Venezuela no va a utilizar esos recursos, en 300 años no lo puede utilizar. Nuestra población es muy pequeña, Estados Unidos son 320 millones de habitantes, un nivel de vida muy alto que requiere de la energía,
pero ellos nunca aceptaron esa propuesta. Entonces, ¿qué había detrás de eso? Bueno, a lo mejor el ímpetu de nuestro gobernante, cuando, por ejemplo, el presidente Chávez dijo allá en la ONU, aquí huele a azufre, pues, y había pasado precisamente el presidente Bush por ahí hablando. Sí. O el tema del ALCA, porque Argentina, y Uruguay, el Paraguay, en ese momento alineados con una línea de izquierda, junto con Venezuela, tumbaron el ALCA, claro. El ALCA. Todos estos aspectos tienen un significado muy interesante y muy importante de por qué esta acción de Trump, sabiendo que él puede comprar el petróleo, solamente que con los 10 años de bloqueo económico y la desatención a todos los campos petroleros, bueno, había que invertir, y cosa que Venezuela, precisamente por el producto del bloqueo, no podía hacerlo. Claro, así de sencillo. Pero hay algo interesante también allí, que es el hecho de que Estados Unidos hoy ponen en una mesa, aparte de la energía, de los bonos de la deuda, prácticamente le está diciendo a Venezuela, vaya nuevamente a Wall Street, venda sus bonos como ellos lo venden y están endeudados con China y con Japón especialmente. Vaya y venda sus deudas, tenga el dinero para que usted comience a desarrollarse. Pero en esencia, Estados Unidos ha utilizado esa política desde 1914, cuando comienza la explotación de petróleo en Venezuela. Estamos hablando que hasta la llegada de Chávez fueron 85 años. Y según estimaciones de inteligencia artificial, en Venezuela extrajeron más de 100.000 millones de barriles de petróleo. ¿Y a dónde fue ese dinero? Si al año 1998 el presidente Caldera no tenía con qué pagar los salarios de los funcionarios públicos de la época. Y el barril de petróleo, por ejemplo, el petróleo petado, lo regalaban a $1, que la única que compraba creo que era Italia la que se llevaba ese petróleo. Y esto indudablemente tiene el trasfondo que se visualiza, yo no diría con la decadencia, sino con la caída del imperio. Los imperios caen. Roma hizo caer a Grecia, pero Grecia le dio las vías para que Roma se convirtiera en un imperio como se convirtió. Y en el caso, por ejemplo, de los mongoles, fueron a China, pero al final los chinos impusieron su cultura sobre los mongoles. Y vean lo que hoy es China. Indudablemente que China, y eso hay que visualizarlo, desde 1970, precisamente después de la visita de Richard Nixon a China, bueno, comenzó un cambio que en los últimos 50 años ha llevado a China a la posición que tiene hoy. Pero ahí estuvo involucrado incluso en esa visita de Nixon a China, la caída de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que al final se da en 1989. Y que tiene que ver o que permite visualizar cuál es el nivel de desarrollo que estos países, especialmente Rusia, logra para en un espacio también aproximado a los 50 años, logra posicionarse como lo que es en Euroasia. No solamente en Euroasia, en el mundo entero. Con la tecnología, claro, la Rusia es el país territorialmente más grande del mundo. Sí, un poco lo que plantea Antonio, bien importante, porque nos vamos hacia la visión prospectiva de para dónde vamos con todo este tema. O sea, tú dices, no terminamos de salir no terminamos de sufrir este rigor del secuestro y todo el ataque que hubo contra Venezuela. Inmediatamente los Estados Unidos aparecen ahora exacerbando a la población en Irán para tratar de derrumbar el gobierno legítimo que hay en Irán. Y por otro lado, Israel viene haciendo acciones importantes en el Líbano, tratando de ocupar también todo ese espacio que es lo que el proyecto del Gran Israel que ellos tienen, por supuesto con la anuencia y soporte de los Estados Unidos, y todavía pues está en ese cierre apocalíptico que debe existir con el tema de la guerra contra Occidente en Ucrania por parte de Rusia. Entonces yo creo que todo lo que está ocurriendo aquí, tú dices, bueno, y cómo se están moviendo todos estos pláticos girando y cómo los Estados Unidos están exacerbando y siempre tiene la mano metida en todo esto. Porque es que definitivamente el tema es
cómo en medio de esta disturbancia, de todo este proceso de enloquecimiento, cómo puedo yo pescar en río revuelto, cómo puedo yo inclusive distraer a sus, vamos a decir, a sus enemigos fundamentales, porque hay que entender claro que el enemigo fundamental de los Estados Unidos es China desde el punto de vista del control económico que tiene, y por otro lado sabe muy bien que China, con las alianzas que tiene tan intrínsecas con Rusia, obviamente no puede meterse con China, no puede vencer a China si no primero neutraliza Rusia. Por eso que el tema con Rusia es fundamental para él, y la guerra en Ucrania determina también para dónde pueden ir las cosas. Pero lo otro es que, o sea, ¿cómo es esto? Pues si tú tienes aquí, los Estados tienen aquí en el Caribe, tienen cerca del 25 al 30% de su poder naval, lo tienes aquí, y estás buscando exacerbar por allá, tienes que hacer necesariamente el movimiento de todos esos activos hasta allá para poder mantener la incursión en la que vayas a hacer. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Es como estás generando como escenarios en diferentes espacios y tienes adentro el rancho ardiendo. Entonces, obviamente, aquí hay una cosa que es jugar a una dislocación para ver qué oportunidades tiene para desestabilizar o distraer a China y a Rusia de su posición en dos cosas fundamentales. Yo creo que aquí lo que está de por medio es un proceso de desdolarización, que es como la estaca en el corazón de ese vampiro, que es la desdolarización. La desdolarización significa que si Venezuela realmente, por eso yo creo que el tema de que Venezuela no haya ingresado a los BRICS sigue siendo un elemento que todavía a uno no se le puede sacar del corazón, porque esa era la posibilidad de poder estar apertrechado desde el punto de vista económico y apalancarse desde el punto de vista financiero, porque con el tema de los BRICS era justamente montarse con el sistema alterno de manejo de interbancario que permite hacer esto. Y lo otro es el tema de toda la participación en las finanzas que a través del banco de los BRICS pudiesen hacerse, y todo el bloqueo que pueda hacerse. En este momento Trump lo que está es alborotando el tema de los BRICS. Con todo lo que hemos podido visualizar, no podemos dejar a la historia por detrás. Hace 200 años, para la batalla de Carabobo, Bolívar aplicó la estrategia del divertimiento. Muy sencilla. Consistía en que colocó 3 generales, Urdaneta por Coro, el general Cruz Carrillo por los llanos y José Francisco Bermudo por el centro, para que divirtiera a las tropas españolas que estaban en esos espacios y evitaran que llegaran a Carabobo alrededor de 1.000, 1.200 o 1.300 soldados más. Y eso nos está pasando 200 años después. Estados Unidos, la Unión Europea e incluso países latinoamericanos nos han aplicado durante en estos 25 años la teoría, esa estrategia del divertimiento, desde la ruptura de las leyes, el golpe de Estado, el golpe petrolero, las primeras guarimbas del 2004, la muerte del presidente Chávez y los 10 años de bloqueo en que nos mantienen desde el presidente Obama, pero que se intensificó en el gobierno de Trump, el primer gobierno de Trump, y que está terminando y que está teniendo su colorario en su segundo gobierno. Fíjate, analizado este punto, la decadencia del imperio, la decadencia evidente, porque nosotros no estamos inventando nada aquí ni especulando, nos encontramos con la otra esquina en el ring, la otra cara de la moneda, que es Venezuela. Entonces, en muchos análisis, y les juro por Dios y mi madre que busquen en YouTube los análisis, y entonces van a encontrar a mucha gente que, aún defendiendo las denuncias de Venezuela y todo eso, siguen diciendo que aquí hay dictadura. Que bueno, pero que Maduro también, para que madure un poco y aprenda, el mismo Petro, el mismo Lula. Y entonces yo quiero que presten mucha atención a lo que vamos a analizar ahora, porque aquí en Venezuela no hay dictadura. El peligro que yo veo con esta narrativa es que desde la izquierda latinoamericana se están prestando al juego de vaciar de contenido el concepto de dictadura. ¿Qué es una dictadura y por qué aquí en Venezuela es inviable una dictadura? ¿Por qué aquí en Venezuela no hay dictadura en estos últimos 26 años? Entonces, al principio el juego narrativo era porque Chávez era un militar que había dado un intentona golpista. La narrativa ahora se fundamenta en que no hay división de poderes, que el chavismo controla todos los poderes. Todos esos poderes son de elección popular. O los políticos presos. O los políticos presos, que son personas que han transgredido la ley. Hace poco liberaron a un periodista en este lote
Y ese periodista no lo encarcelaron por su derecho de opinión, ese periodista lo encarcelaron porque estaba llevando armas, moviendo armas de un enemigo a otro, para tumbar al gobierno. Y lo hizo en 2 oportunidades, porque se le dio una libertad bajo fianza y lo volvió a hacer. Ahora, ¿por qué vamos a desarrollar el concepto? Porque hay una doctrina bolivariana, hay un socialismo a lo bolivariano que impide una dictadura aquí. Los consejos comunales, las comunas, leyes como que la Asamblea Nacional, todas las leyes tienen que ser aprobadas por el pueblo. Esto, como decía el profesor Sergio García, la constitución nuestra no es una constitución de soberanía de Estado, sino de soberanía popular, donde el poder reside de manera inalienable e intransferible hacia el pueblo. Y eso no se comprende afuera. Pero ¿cómo se va a comprender afuera si esto es un invento a los venezolanos? Eso no lo contemplaron ni siquiera en la Constitución del 91 en Colombia. En cambio, Venezuela está yendo más allá. El presidente Nicolás Maduro lo dijo. Nuestra revolución se está consolidando porque nosotros vamos a fondo a la transformación de las estructuras. Nosotros no estamos aquí para darle una bolsa de comida a la gente y tener una política social que encariñe a la gente, asistencialista o populista. No, nosotros le estamos entregando poder jurídico a la comuna, poder presupuestario, que ejecute el presupuesto sin pasar por alcabalas, ni de alcaldía ni de gobernaciones. Estamos en una discusión de 7T para transformar las alcaldías y gobernaciones que son herencias del modelo administrativo del Imperio Español, de las capitanías generales que derivaron en gobernaciones. Entonces esa democracia venezolana no se analiza en el mundo, no se conoce. Cuando vienen aquí visitan Caracas y ya creen que comprenden toda Venezuela y resulta que cada territorio tiene su realidad. Hablemos de eso, desmintamos al mundo y orientemos al mundo sobre qué realmente fueron dictaduras. Mira, David, yo creo que es importante eso que dices porque creo que es crucial para nosotros centrarnos en nuestras fortalezas. O sea, yo creo que lo que nosotros estamos planteando en el mundo, o sea, nuestra propuesta del Estado comunal, la comuna como elemento central de la acción política, de la acción de la vivencia que tiene nuestro pueblo en la construcción de su propio destino, de la construcción de su forma de vida, de hacer una elaboración que realmente busque el tema de la justicia, de la equidad y la transformación y todo este tipo de cosas. Nuestra propuesta del mundo tiene una concreción que es el sistema a través de un Estado comunal. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros estamos partiendo, en primer término estamos partiendo de nuestra doctrina, la doctrina bolivariana, que nace fundamentalmente en un tema de igualdad y realmente de soberanía e independencia. Por otro lado, nosotros tenemos teorías con respecto a toda nuestra construcción. Nosotros tenemos elaboraciones teóricas con respecto a todo cómo debe ser este Estado que realmente estamos propagando, que se recogió, por ejemplo, en el libro azul de Chávez. Nosotros tenemos una constitución que recoge toda esa sabiduría, incluso tenemos como un preámbulo que fue escrito por un poeta que realmente Gustavo Pereira. Es decir, tenemos una constitución de toda esa tradición. Y una constitución que fue redactada por todo el pueblo venezolano y aprobada en un 75%. Sí. La primera y única constitución que se aprueba el pueblo a sí mismo. Y que eso lo conversaba en la previa con Antonio. Además de eso, tenemos un proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? El Plan de la Paz y las 7 transformaciones. Tenemos un pueblo, o sea, tenemos un pueblo que realmente ha venido justamente formándose en un proceso de construcción que fue a duras penas, fue duro todo lo que hemos venido viviendo, pero que incluso ahorita, cuando lo hablábamos antes de comenzar, hacíamos una comparación del secuestro del presidente Maduro y lo que fue el secuestro de Chávez en su momento. Son 2 momentos históricos con sus propias características, pero en las cuales ese mismo pueblo, que es el de hoy, pero con un nivel de comprensión, con un nivel de formación política, con una conciencia que es capaz de, en este momento, a pesar de las durezas del momento que estamos viviendo, se mantiene allí teniendo claro cuál es el horizonte que estamos buscando. ¿El horizonte cuál es? Lograr la estabilidad, seguir construyendo lo que tenemos que construir y que de alguna manera esto que está ocurriendo aquí va a formar parte de lo que es nuestro compromiso con lo que andamos siempre buscando. Yo creo que fíjate, cuando atacaron están atacando a Delcy, de que se entregó a Marco Rubio y obedece a Trump. Es la narrativa. Es la narrativa. Primero no lo ha hecho.
Delcy tiene una trayectoria, todas sus acciones de miente, todo eso. Por favor. Pero aunque lo quisiese, que no estoy diciendo que lo quiera, aunque lo quisiese, no podría. La Constitución tiene mecanismos blindados para impedir eso. Pero, David, tú lo decías ahorita, por ejemplo, ¿qué fue lo que le dijo en esa reunión de tanto ese poco de ejecutivo petrolero contrario? ¿Qué fue lo que dijo la gente de la ExxonMobil? Nosotros no podemos entrar porque lo primero que hay que hacer es cambiar todo el marco jurídico. Toda la Constitución. ¿Qué significa? Empezando por la ley de hidrocarburos, pero fundamentalmente la Constitución. Sí. Entonces, el gran conflicto que va a ocurrir aquí es cuando ellos digan, mira, yo necesito que tú me privatices PDVSA, yo necesito que tú... Pero no puede. No va a poder, ni Delcy en el supuesto negado, no va a poder. ¿Por qué? Porque la Constitución te dice que no, y detrás de la Constitución hay un pueblo que desde 1999 comenzó a cristalizar toda aquella cosa y ha hecho pueblo. O sea, y no solo, y ahí se entiende lo que decía Maduro, es que tú me puedes secuestrar a mí, pero es que no soy yo. O sea, si tú me quitas a mí, la Constitución está blindada. Y entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros un dictador cuya Constitución está blindada y el pueblo organizado tiene los 1000 mecanismos jurídicos, económicos y militares? Porque nuestra Constitución contempla que en última instancia el pueblo se subleva en armas constitucionalmente. ¿Qué dictador crea una Constitución y defiende una Constitución así? No, y por primera vez que sale, primera vez en el mundo que supuestamente secuestraron a un dictador, secuestra al presidente Maduro, por primera vez en el mundo, oye, un pueblo sale a defender a su presidente. ¿Cómo es eso? A su dictador. A su dictador. No te metas con nuestro dictador. Entonces, fíjate porque ellos se encontraron una narrativa que se encontró, que ellos esperaban que la derecha tuvieran el mando, controlaran el territorio, porque quien controla el territorio es el pueblo, las comunas, el pueblo está en las comunas, está en los consejos comunales. Entonces, oye, eso lo están viendo, lo vio el pueblo, lo vio la opinión mundial. Entonces dice, coño, ¿qué dictadura es esta? Ahora fíjate la dictadura, se llevan el presidente y todos los poderes públicos van en fila india al TCJ a decirle, mira, tú tienes la potestad de interpretar la ley, porque aquí hay un presidente secuestrado, interpreta la ley y dinos qué es lo que hay que hacer. El TCJ interpreta la ley y dice, evidentemente, aquí no está la figura de secuestro, pero no hay vacío de poder porque es una ausencia forzada. De tal manera, y es temporal, de tal manera que asume la vicepresidenta. Bueno, entendido todo el mundo. La Fuerza Armada dice, bueno, entendido. No leales siempre, leales a Maduro y ahora leales a la presidenta. Pero ¿qué dictadura es esa? O sea, tú no andas consultando nada. Y entonces el pueblo no solo está de alguna manera de acuerdo con la Constitución, sino que el pueblo se declara en rebeldía, no solo el pueblo venezolano, los pueblos del mundo, y entonces el pueblo venezolano comienza a activarse con toda su fuerza en la organización popular, en las comunas, en darle continuidad al gobierno, en darle tranquilidad y paz a la gente. Entonces, coño, entiendan que la dictadura no es así. Pinochet no andaba consultando a nadie. Stroessner, los militares argentinos, no andaban consultando presupuesto a nadie. Somoza, Batista. Correcto. Coño, es como que si me dijeran que se les olvidó todo eso y ya no saben qué coño es dictadura. David, yo creo que es importante, o sea, lo esencial de todo esto que estamos viviendo nosotros es esa construcción que progresivamente, con la dificultad que significa trastocar tu cultura, la imposición de valores, vencer todo con la colonialidad que ha instalado en nuestras mentes, ¿verdad? Para generar esta construcción a través de una unidad básica como un consejo comunal y luego el planteamiento de la comuna. Las dificultades que Luis Chávez tuvo, bueno, ¿cómo es esto? Yo voy a tener que acabar entonces con el Ministerio de la Comuna, porque esto no es un problema del Ministerio de la Comuna, es de la construcción de todo el mundo, tiene que estar metido en el tema de la construcción de la comuna. Y esa vivencia ha comenzado a tener su tejido muscular, ha comenzado a tener su carne, su visión, sus cosas, y es lo que ha permitido generar ese nivel de conciencia de que realmente esto es protagónica y también es democrática. La procura del consenso, la consulta permanente es la esencia de nuestro sistema de vida. Este régimen, como dicen ellos, se basa en la procura del consenso a través de consultas. ¿Que todos vamos a estar de acuerdo todo el tiempo? No.
pero la diversidad justamente es la riqueza de nuestro pensamiento, y yo creo que eso es lo que realmente ellos no ven, porque es una vivencia nuestra en particular, personal, de involucrarte tú en cómo participas en la solución y la búsqueda de vías de acceso a la cosa que necesita prohibir. Por eso es que yo creo que la tarea fundamental nuestra es responder con más construcción de Estado comunal. O sea, es la propuesta del mundo, es la única radicalizar y más Estado comunal, o sea, más acercarse realmente a que sea el pueblo el que vaya asumiendo el control de su propio destino en la práctica. Y yo creo que esto nosotros se puede convertir así como los judocas que trabajan con el peso del contrario. Esto se puede convertir realmente en un reforzamiento de esa voluntad de generarse las cosas. ¿Qué dice Antonio? Bueno, interesante porque estamos obligados a conocer qué es un consejo comunal y qué es una comuna. Y esos consejos comunales nacieron a partir del 2005 con el presidente Chávez. En el 2006 hace la primera ley de los consejos comunales y en el 2007 hace la ley orgánica de los consejos comunales. Y ahí nace incluso la ley de las comunas, la primera. Y después nacieron las leyes del poder popular. Pero todo esto también fue impactado por la muerte del presidente Chávez y el inicio de la guerra contra el gobierno de Maduro y los bloqueos que incitaron, que fueron incitados por Bush, como lo dije temprano, pero que los complementa Obama con su orden administrativa del 2015, donde dice que Venezuela se convierte en un enemigo inusual y extraordinario contra la seguridad de Estados Unidos. En realidad el enemigo inusual y extraordinario contra la seguridad de América y del mundo es Estados Unidos. Y lo visualizamos en el primer gobierno de Trump, porque ahí es donde comienzan las medidas coercitivas y todo el bloqueo. Y todo eso casi paraliza todo este Estado comunal que estaba naciendo, que se estaba conformando. Bueno, Obama tuvo un antecedente nefasto también cuando nos declara que somos amenaza. Correcto, lo dije ahorita, en el 2015. Y eso, por supuesto, paralizó esto. El año 2021 el presidente Maduro retoma otra vez el tema de las comunas, porque ya el presidente Chávez antes de su muerte se lo había pedido, pero el propio bloqueo también había impedido que todo esto se desarrollara, porque necesitábamos el dinero, necesitábamos los 50.000 o 60.000 millones de dólares que manejaba nuestro presupuesto nacional, que en el año 2019 fue de 1.000 millones, por poner un ejemplo. Y la gente debe estar en contexto de eso, tenemos que ayudar a la gente afuera a que entiendan eso. Un consejo comunal es un grupo de familias, pues la ley lo prevé, puede ser 160 familias, 200 familias, 300 familias. En el caso de los indígenas son menos familias que conforman un consejo comunal. Y una comuna la conforman un número determinado de consejos comunales que están delimitados, que son vecinos, que están uno al lado de otro y que conforman un territorio. En la primera figura, por ejemplo, entre el año 2005 y 2007, en este estado Bolívar se organizaron 1.200 consejos comunales. Alrededor del 95% de esos consejos comunales hicieron proyectos que incluso los hacían a mano, porque bueno, no teníamos los recursos de computadoras o conocimiento en nuestras comunidades como eso, pero los hacían a mano y esos recursos eran tramitados a través de un ente del Estado y le entregaban el recurso al Consejo Comunal para que resolviera problemas de agua, resolviera problemas de electricidad, resolviera problemas relacionados con la educación, con las escuelas, con la situación de las escuelas o cualquier otro tema, incluso hasta la construcción de propios espacios que se llamaban casas comunales donde la gente se pudiera reunir y hacer sus discusiones. Todo eso nació aquí con este proceso. Sí. El argumento de dictadura que yo he escuchado es que no hay división de poderes. Bueno, la dictadura, te voy a hacer un recuento rápidamente. La primera dictadura que fue del gobierno español, 325 años. Una dictadura que duró 325 años. Pero date cuenta, a la propia España le agarra una dictadura de 8 años. Claro. Francia tuvo que hacer un proceso de independización. Claro. España tuvo que independizarse de Francia. Con Napoleón ahí. Entonces, ¿cómo es? Con Napoleón allá. Pero en esencia, en Venezuela, después del proceso de independencia, cuando comienza el proceso de independencia, a Bolívar lo nombran jefe supremo el año 16 en Margarita. Y él comienza una presidencia que termina con el Congreso de Angostura, donde él renuncia a la presidencia, pero ese Congreso lo nombra presidente otra vez. Y es presidente hasta julio del año 1830, cuando él renuncia y definitivamente se viene a Venezuela, pero solo llega
logra llegar a Santa Marta, donde muere. Pero posteriormente de ese trayecto histórico, hubo muchos cambios de presidente. Cada 5 años eran golpes de Estado que se daban entre los militares, los generales incluso de Bolívar, y los generales de Bolívar. Hasta por allá en 1872, cuando Guzmán Blanco logró estar con un gobierno que duró alrededor de 14 años, hasta 1886. Hasta que en 1808, Juan Vicente Gómez, junto con Estados Unidos, apoyado por Estados Unidos, le da un golpe a Cipriano Castro. Esa dictadura duró hasta 1935. ¿Y quién recibió al gobierno después de Juan Vicente Gómez? Lo recibe el general de Tres Soles, Eleazar López Contreras, quien era ministro de la defensa de Guerra y Marina de Gómez. Hasta el año 41, cuando se hacen elecciones y designan al general Medina Angarita hasta el año 45. Ese año le da un golpe de Estado. ¿Por qué le da un golpe de Estado a Medina Angarita? Porque él creó la ley del 50-50 por el petróleo, porque tuvimos los años de Juan Vicente, desde el año 14 hasta el 35, prácticamente el petróleo se lo llevaban regalado. Ni siquiera impuestos pagaban las transnacionales por los bienes y servicios, por los bienes que ellos traían. Por ejemplo, si traían un vehículo, estaba exonerado de impuestos. Y así todo, pues. ¿Dónde comienza otra vez el proceso? Bueno, la presidencia de Juan Vicente de Pérez Jiménez, año 52, ganó unas elecciones y el año 58 le da un golpe de Estado, pero a él lo llamaron dictador. Claro, pero a él lo llamaron dictador, sí. Pero ganó unas elecciones y fue el desarrollo del país más alto en todo ese tiempo, hasta esos 50 y tantos años. Hasta el bolívar valía más que el dólar, pues. Aquí se recibieron miles de inmigrantes europeos, les daban casa, les daban enseñanza del idioma, les daban trabajo, y que ellos ayudaron al progreso de Venezuela. Después vino una pequeña dictadura de 40 años que se llamó la Cuarta República, entre 1958 y 1998, donde, por cierto, ahí hicieron la nacionalización chucuta del petróleo y la nacionalización chucuta del hierro, por poner dos ejemplos. Chucuta, porque esa nacionalización la redactaron los bufetes de abogados en Nueva York. Correcto. Porque veían que los árabes que todo el mundo andaba nacionalizando, entonces ellos anticiparon. Bueno, pero date cuenta, México nacionalizó su industria petrolera por allá en 1932-36. Y resulta ser que hoy México, por ejemplo, no tiene suficientes refinerías para producir la gasolina de sus 130 millones de habitantes. Pero tú ibas a desarrollar la idea del Bolívar dictador. Correcto. Bueno, Bolívar llega hasta que muere, pues. Pero Bolívar fue presidente de la República de Colombia, con una constitución en 1821, primero los estatutos fundamentales en Angostura, aquí en este estado Bolívar. Aquí nació la República de Colombia. Y después en 1821 en Cúcuta se construye la primera constitución. Y en 1828, cuando se iba a reformar esa constitución, se da en la convención de Ocaña, bueno, la derecha de la época, la oligarquía colombiana, atacó fuertemente a Bolívar, intentaron un magnicidio contra Bolívar, dirigido por Santander, su vicepresidente, y a quien el propio Bolívar tuvo que perdonar, pues. No así a otros que intervinieron. Y 2 años después él estaba entregando el gobierno. ¿Qué dice? Y ahí finalizó la República de Colombia, 11 años. ¿Qué dice José? Mira, esa narrativa, esa figura que ha usado la derecha para hablar del dictador, sobre todo vamos a hablar de que ellos acusaron a Bolívar, a Chávez y a Maduro de dictador. Pero es que eso viene desde atrás, como decía Antonio. Bolívar, cuando llega a Perú, para la liberación de Perú, él es nombrado dictador. Pero esa figura de dictador, que él dijo, bueno, yo acepto la figura de dictador ante una crisis gubernamental que había en el interior del Perú. Esa crisis, pero él dijo, bueno, yo acepto, pero con la condición de que yo más adelante voy a entregar, después que esté liberado el Perú, yo entrego el gobierno. Entonces, él entregó el gobierno. Pero ¿qué pasa? Que cuando Bolívar, de aquí al Orinoco y en Bolivia, implementa unas leyes que realmente se basaban en lo que él llamaba la libertad, la igualdad, la soberanía y la paz. O sea, él habla de esos elementos. Y a partir de esos elementos empieza la derecha a ver a Bolívar y a los que lo acompañaban como su enemigo.
Y cuando Bolívar va al Perú, que vio que aquí por lo menos la constitución de Angostura no logró lo que él quería realmente, como era la liberación de los esclavos y otros elementos que él hablaba ahí, no se logró, pues bueno, porque quienes conformaban ese gobierno en ese momento era una oligarquía todavía que estaba enquistada en Venezuela. Que está enquistada. Bueno, entonces cuando llega en Bolivia, él logra redactar una constitución de puño y letra como él quería. Entonces él se viene, impone la constitución en Perú, Bolivia, pero cuando él se viene hacia Colombia, ahí empieza esa dice, pero ya no era dictador. Y entonces lo llamaban que era un dictador con ambición de ser un emperador, ser un rey. Y Bolívar, si algo se oponía a Bolívar, era ser gobernador y hacer un rey. ¿Y qué pasa? Entonces la figura que ellos utilizaron para poder atacar, para poder difamar a Bolívar, era la figura del dictador. Porque él le decía, entonces, esa figura y el ataque en Colombia fue fuerte, a través de los medios, a través de la mentira, o sea, lo que se llamaba mentira en aquel momento de llamar a Bolívar porque ¿qué pasa? Que Bolívar, con esa constitución de Bolívar, una de las cuestiones importantes que él quería darle era estabilidad al gobierno, gobernabilidad al gobierno. Porque ¿qué pasaba? Que cuando los gobiernos son de corta duración, y él había visto el ejemplo en Haití, con Petión, de que un gobierno que fuera permanente le daba realmente una estabilidad al pueblo. Y eso hizo que Bolívar continuar esa pelea. Un poco en el mismo hilo que estábamos hablando ahorita con estos fundamentos históricos, es el tema del proceso de construcción que estamos haciendo nosotros acá. Fíjate que, por ejemplo, algo que no está en esa mediática es el tema de que nosotros continuamos en un proceso constituyente. En este momento hay una discusión desde las bases de los diferentes sectores para hablar, y la consulta que dejó abierto Nicolás, o sea, desde el año pasado, que venía trabajando con el tema de la reforma constitucional para adecuar a las nuevas circunstancias y el empoderamiento que avanzara de la construcción de ese Estado comunal, y se abrió un proceso de discusión, un proceso constituyente en la cual los diferentes sectores podían ser consultados sobre cuáles eran los elementos fundamentales que se deberían ajustar en medida de lo que históricamente venía ocurriendo en toda esta experiencia de construcción que comenzamos desde el año 99, y que deberíamos actualizar y poner en concordia todo lo que realmente hemos estado viviendo para poder profundizar en este proceso de construcción. Y eso está en vigor, en este momento está en ese proceso, y que debe ser un elemento esencial en este año. Nosotros debemos seguir avanzando en esa construcción y seguir expandiendo todo lo que significa la incorporación a toda la población a esas consultas, a esas propuestas, en la escucha de lo que todos los pobladores y todos tenemos que hablar sobre cómo visionamos nosotros, y sobre todo a la luz de este acontecimiento fundamental que ha irrumpido contra nosotros. Yo creo que eso, David, es importante, que nosotros tenemos que retomarlo. Probablemente será en otro programa. Esa figura del Consejo Comunal, ya dije, un grupo de consejos comunales van a comenzar a configurar las comunas. Esas comunas en ese estado comunal, en vez de, harán sus propios presupuestos en razón de sus necesidades. En vez de hacer 335 presupuestos de las 335 alcaldías, se supone que con ese estado comunal serían hasta ahora 5.366 comunas o circuitos comunales que harían sus proyectos de sus presupuestos para ellos ir solucionando sus problemas cada año y a medida que pasa el tiempo en todos los ámbitos. Ese estado comunal es precisamente, que creo que es uno de los elementos que a lo mejor no llama la atención en el exterior, pero sí a las políticas de Estados Unidos con respecto a esa nueva estructura en Venezuela. Porque no sería un buen ejemplo, como no fue un buen ejemplo tampoco todos los logros que se han obtenido en estos 25 años, en todas las materias, en salud, en educación, y que la gente normalmente afuera no lo conoce. Nosotros también hemos fallado a lo mejor en difundirlo adecuadamente. Mira, ahí es interesante el fenómeno que se está dando en estos momentos con las comunas. La respuesta del pueblo cuando fue en el 2002 con Chávez.
¿cómo fue la respuesta? ¿Y cuál ha sido la respuesta del pueblo en estos momentos con el secuestro de Maduro? Yo creo que hoy en día la respuesta del pueblo, eso digo yo, pero o sea, esa es mi opinión personal, la respuesta de las comunas, del pueblo organizado ha sido contundente. O sea, que es la diferencia que hace en el 2002. El pueblo en estos momentos está organizado y le está dando una respuesta organizada. Mira, es muy interesante lo que hemos analizado con el tema de la dictadura. Pero, ¿qué le digo yo a los pueblos del mundo? Porque esto de la dictadura fue una narrativa fuerte contra Chávez. Chávez intentó un golpe de Estado que tuvo apoyo popular. Una rebelión. Una rebelión. Y esa rebelión obedeció a que el gobierno de Carlos Andrés Pérez le cayó a plomo con el ejército al pueblo venezolano cuando se rebeló en el Caracazo contra las medidas del Fondo Monetario Internacional. El primer pueblo que se rebela. Entonces les decía, Chávez acepta ir a la cárcel, va a la cárcel, cumple 2 años de cárcel, lo indulta Caldera y se lanza a las elecciones con el sistema electoral que teníamos en ese momento. Chávez gana las elecciones y convoca una constituyente, renuncia a la presidencia y vuelve a ser electo presidente. Eso no lo hace un dictador y eso no se hace en dictadura. La Constitución, por primera vez en la historia de Venezuela, la hacen todos los venezolanos. Eso no lo hace un dictador ni se hace en dictadura. Y la votan en su mayoría un 75%. Luego de que tenemos la Constitución retoma una idea de Bolívar de crear el poder electoral, que no existía en nuestra Constitución. El poder moral. Entonces, ese poder moral comienza, aprobado por todos los venezolanos, comienza a desarrollar nuestro nuevo sistema electoral. A partir de ahí, todas las elecciones, todos los mandatos que se han dado aquí ha sido por voto popular, por elecciones ganadas. Es decir, todo ha estado dentro de la Constitución. Una dictadura no hace eso. Eso no existe en dictadura. Pero además, nuestra Constitución prevé los referéndums. El revocatorio es uno de ellos. Pero no lo prevé como letra muerta. Resulta que Chávez es sometido a un referéndum revocatorio. Y cuando va el referéndum revocatorio, triplica la votación y le da una arrastrada a la oposición. Eso no lo hace un dictador, eso no es dictadura. Y desde entonces el chavismo ha ganado elecciones. Obviamente, si tú ganas elecciones de la Asamblea Nacional elige a ciertos poderes como el fiscal general de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el remoquete de dictadura y de régimen contra Venezuela no es verdad, señores, es mentira, es una vulgar mentira. Todo ha estado aquí dentro de la Constitución. Y la oposición de ultraderecha, no toda la oposición, sino la de ultraderecha, ha desconocido resultados electorales cuando les conviene. Y ha tratado de crear un poder electoral foráneo, extranjero, con presencia de extranjeros, con Elon Musk, violando las leyes de la Constitución. Entonces, cuando en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en México, se habla de dictadura, seamos serios, seamos serios. Una dictadura es lo que está haciendo Milei, que está violando las leyes de su propio país. Una dictadura es la que tiene Trump. Está violando no solo las leyes de su país, está violando las leyes del planeta. Eso sí es un régimen. Eso sí es un régimen. Entonces, cuando hablen de dictadura, coño, estudien, conozcan la historia y dejen de estar con el remoquete. O pregunten. La Constitución tiene la figura del revocatorio. La figura del revocatorio. Entonces, ¿cómo van a seguir ustedes diciendo impunemente, porque no saben qué carajo significa la dictadura, estar con el remoquete de que en Venezuela hay una dictadura? Pueblos del mundo, aquí no hay ninguna dictadura. Aquí hay una revolución bolivariana que ha estado dentro de la Constitución. Tan es así que nos acaban de secuestrar un presidente y la Constitución está intacta, inviolable, blindada, con un pueblo dispuesto a morir para defenderla. Liberen a Nicolás, grita una parte del mapa. Yo voté por Nicolás como mi presidente.
el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y le exijo a Estados Unidos que lo libere. Y no solamente liberarlo, tiene que indemnizarlo. Primero quiero hacer pues, la manera de rendirle honor a los caídos, a esos héroes militares, cubanos, que realmente dieron su vida por defender la soberanía y la paz de este país. Nosotros exigimos que Cilia y Nicolás estén de vuelta con nosotros. Es una gran ofensa, pero nosotros, llenos de dignidad, seguimos en la calle, movilizados, procurando, diciéndole a todo el mundo la verdad. Nosotros exigimos la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Ha sido una agresión a nuestra soberanía, una agresión a nuestra dignidad, un insulto a nuestra inteligencia, una patada al derecho internacional, una bofetada a la soberanía de todos los pueblos del mundo. Son un símbolo de dignidad, de bolivarianismo, de lucha, de compromiso, y nosotros estamos obligados desde nuestras trincheras a hacer todo lo posible por recuperar a nuestro presidente, por recuperar a nuestra primera dama, darle continuidad a un proyecto que no cesa, que continúa en una trinchera de resistencia, y decirle a los pueblos del mundo: ustedes tienen que ver el ejemplo, porque lo que están haciendo en Gaza, lo están haciendo con Venezuela, lo están haciendo con Irán, lo están haciendo con los migrantes en los Estados Unidos, y estamos, como dijo Rosa Luxemburgo, luchando contra la barbarie. Esto va de socialismo o barbarie. Esto es una de las iniciativas en esta trinchera comunicacional, así como lo hicimos con las comunas y lo continuamos haciendo, lo estamos haciendo con estas tertulias de amigos, de camaradas, de luchadores de siempre, que nos encontramos en la historia, nos encontramos con los pueblos, nos encontramos en todo momento, y queremos darle contenido para que ustedes sepan lo que sucede en Venezuela. Por eso hicimos este podcast, por eso este contenido, y esperamos que nos apoyen con su suscripción, con sus comentarios, con sus me gusta, pero sobre todo con difundir las ideas de Bolívar por todo el mundo y difundir la verdad de Venezuela por todo el mundo. Venceremos. Venceremos. Este programa ha sido posible gracias al apoyo de la Librería del Sur. Los estamos invitando para el día viernes 30 de enero para la presentación de este libro. Una pieza importante que todos los venezolanos deben conocer. Es La Doctrina Monroe contra América Latina y el Caribe, 1823-2023. Una compilación de Carlos Oliva Campos. Nosotros estaremos acompañando la presentación de este libro, estaremos promoviendo otros textos muy importantes de la Librería del Sur, aquí en Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Muchas gracias.